En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. El pasaje del Evangelio que hoy contemplamos es una parábola llamada de los dos hijos. Una parábola que en su contexto va dirigida principalmente a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Les invito a leer Mateo 21, 23 y siguientes. Estos sacerdotes y estos ancianos del pueblo se habían acercado al Señor Jesús interrogándolo sobre el origen de su autoridad, sobre el origen de sus enseñanzas. ¿Con qué poder haces tales cosas? ¿Quién te ha dado el poder?, le habían preguntado. Y estas preguntas sobre el origen de su autoridad no tenían como fin una sana inquietud, ya que ellos no estaban abiertos a reconocer su origen divino. Al contrario, en su continuo afán por desacreditarlo y con la intención ya decidida de matarlo, esperaban encontrar en su respuesta alguna afirmación que les permitiese desacreditarlo ante el pueblo. Recordemos también que el contexto de esta parábola se sitúa poco después de la entrada triunfante del Señor Jesús a Jerusalén y de varios desacuerdos que había tenido con la clase dirigente, sobre todo al expulsar a los vendedores y cambistas del templo, acusándolos que habían convertido su casa de oración en una cueva de ladrones. La parábola entonces va dirigida a estos líderes del pueblo de Israel, quienes por una parte eran incrédulos de la persona y las enseñanzas del Señor Jesús, y por otra creían que con sus actos y actitudes en verdad servían a Dios y eran fieles a la Torá. Sin embargo, el Señor Jesús con esta parábola los pone de frente a una realidad ya clásica en la Sagrada Escritura, ya clásica podemos decir también en nuestra vida cotidiana, la relación entre el decir y el hacer. Cumplir la voluntad del Padre para el Señor Jesús no es sencillamente una cuestión de palabras, y de palabras muchas veces bonitas, sino más bien de hechos y de hechos concretos. Recordemos que Él mismo nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La parábola entonces se entiende desde este sentido, pero también desde el aspecto del arrepentimiento y de la misericordia, desde el aspecto de un don recibido y muchas veces no vivido, desde un aspecto en el cual el Señor Jesús continuamente nos provoca para que revisemos nuestra vida y podamos convertirnos. Por eso el Señor Jesús les reprocha a los sacerdotes y ancianos del pueblo, y seguramente también a los escribas y fariseos, el no haber escuchado el mensaje de Juan el Bautista y de no haberse convertido. Los sacerdotes y los ancianos del pueblo son ellos los que dicen que irán a la viña, pero luego no van. Es decir, la obediencia la viven solo de palabra y no de hechos concretos. Y en ese sentido, no se creen necesitados del don de la salvación que viene a su encuentro en la persona del Señor Jesús y en sus enseñanzas. Siendo el signo más elocuente de esta realidad la dureza de su corazón para escucharlo, para escuchar esa voz de Dios que venía a ellos, y no solamente a través del Señor Jesús, sino también que había venido a través de Juan el Bautista y de muchos profetas a través de la historia. Mientras que, paradójicamente, aquellos que se consideraban incapaces de seguir los mandatos de Dios, los publicanos, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los pecadores públicos, sí lo hicieron, sí escucharon esa voz de Dios. De ese modo, estos últimos son aquel hijo que con los hechos va a trabajar en la viña y que como consecuencia entrarán primero al reino de los cielos. Son ellos el hijo que se arrepiente porque necesita de la gracia de Dios y por tanto abre su corazón a ella y la recibe. Pero también vemos que este hijo
sabe que no es modelo de hijo para nadie, sino que simplemente madurando en su interior lo que verdaderamente es la obediencia, se arrepiente de su propia desobediencia, se arrepiente de su propia lejanía hacia con Dios, se arrepiente de sus propios pecados. Y dando el valor que se merece a esta voz de quien lo manda, es que se arrepiente y va a laborar a la viña. De aquí entonces que podamos darnos cuenta que existen dos actitudes posibles o dos maneras de relacionarnos con Dios. La primera es aquella de una aparente obediencia, profesada solo con los labios, o quizá realizada solo en esas cosas ni demasiado difíciles, ni demasiado contrarias a la propia voluntad, al propio querer, a la propia sensibilidad. Luego la segunda es aquella obediencia que no hace ruido, que no dice nada con los labios, ni que tampoco para que los demás lo vean, ni hace ningún tipo de ruido para llamar la atención. Esta, mis hermanos y mis hermanas, es la obediencia del primer hijo, que externamente no le importa lo que veas o puedas decir sobre él, sino que lo mueve un auténtico arrepentimiento, que es la base de la verdadera obediencia. Este primer hijo entonces se presenta como un reflejo de su propia interioridad, eligiendo en conciencia la voluntad del Padre, ya que a través de la meditación, de la reflexión de la propia vida, del querer cambiar para obedecer, descubre el valor de la obediencia. Recordemos aquella parábola también del hijo pródigo, que a través de la reflexión, de la meditación, de darse cuenta que se había equivocado, es que vuelve a la casa del Padre. Mientras que el segundo hijo presenta una obediencia construida solo sobre lo que se ve externamente, queriendo aparentar, queriendo decir que es bueno, que es justo, que es santo, y que se quiere presentar de una manera agradable a los ojos de los demás. Sin embargo, está vacío de interioridad, está vacío de una convicción a la obediencia, y por lo tanto no reconoce que está lejos de Dios. Y esta es una actitud inválida ciertamente a los propios ojos de Dios. Y es ahí que el Señor Jesús con esta parábola confronta a estos líderes del pueblo de Israel y al mismo tiempo nos confronta a cada uno de nosotros. Así que mis hermanos y mis hermanas, el día de hoy tenemos tarea que realizar. Tenemos que ponernos de frente a la Sagrada Escritura, de frente a esta parábola y responder realmente qué tipo de hijos somos. Cómo es nuestra obediencia, cómo es nuestro arrepentimiento. Y aun cuando en su contexto inicial, repito, esta parábola está dirigida a estos líderes de aquel tiempo del pueblo de Israel, también es una parábola que nos confronta a cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Dios les bendiga, paz y bien, y espero que les haya gustado esta reflexión, que nos motive también para hacer la voluntad de Dios. Y si les gustó, pues denle me gusta al video, me gusta al canal, compártanlo con sus seres queridos. Les saluda a su hermano y amigo, Fray Carlos Adrián. Paz y bien, Dios les bendiga.